La reacción del perro le provocó un escalofrío en la columna. ¿Podría Bravo tener una historia ligada a lo militar? No era raro que los perros de trabajo de las unidades K9 terminaran en refugios después de jubilarse. Thomas había visto un comportamiento similar en perros que habían servido junto a las tropas. Llevaban su trauma como cualquier soldado. El pensamiento permaneció en la mente de Thomas esa noche. Yacía en la cama mirando al techo escuchando los débiles sonidos de Bravo caminando de un lado a otro una vez más. Si el perro realmente había servido, entonces había un vínculo entre ellos más profundo de lo que había imaginado. Ambos habían visto cosas que cambiaron la forma en que veían el mundo. El sueño era esquivo para Thomas mientras los recuerdos del combate y los rostros de aquellos que había perdido resurgieron. Se preguntó cómo sería el pasado de Bravo y cómo seguía atormentándolo. Decidido a encontrar respuestas, Thomas hizo un plan. Al día siguiente llamaría a Jem, que tenía conexiones con la red local de veteranos. Tal vez alguien podría ayudarlo a descubrir la historia de Bravo. Ambos tenemos fantasmas que enfrentar, ¿no? Le dijo en voz baja a Bravo mientras se preparaban para otra caminata. Bravo inclinó ligeramente la cabeza hacia sonido de la voz de Thomas. Fue un pequeño momento de conexión pero significó todo. A la mañana siguiente Thomas cogió el teléfono y marcó el número de Jem. Su viejo amigo contestó. Después de unos timbres su familiar voz áspera saludando cálidamente a Thomas. ¿Etam amigo de mucho tiempo? ¿Qué pasa? Necesito un favor. Jem. Thomas explicó la situación con Bravo mencionando el comportamiento del perro y su sospecha de que Bravo podría haber servido como una unidad K9. Jem escuchó atentamente y cuando Thomas terminó hubo una breve pausa en el otro extremo de la línea. ¿Eso es posible? Jem finalmente dijo. Dijiste que es un pastor alemán. Muchos de esos perros se retiran del servicio y terminan en refugios si no tienen manejadores que los lleven a casa. Conozco a un tipo que podría revisar sus registros. Déjame hacer algunas llamadas. Thomas sintió una chispa de esperanza. Gracias Jem, te lo agradezco. Déjame saber lo que averigües. Más tarde ese día Thomas y Bravo dieron otro paseo por el vecindario. La tensión en la postura de Bravo había disminuido un poco desde sus primeros paseos pero todavía estaba hiperalerta. Thomas notó cómo el perro a menudo se detenía y giraba su cabeza como si escuchara señales distantes no escuchadas. Era un comportamiento inquietante que le recordaba a los Scouts en el campo, siempre en sintonía con los peligros ocultos. Thomas le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Bravo. Los dos todavía estamos aprendiendo a vivir sin mirar por encima de nuestros hombros. Unas horas más tarde Jem volvió a llamar con noticias. Tengo algo para ti. Hay una base de datos militar K9 que rastrea a los perros de servicio por sus identificaciones de microchip. El refugio debería haber escaneado a Bravo cuando lo acogieron. Si puedes conseguir ese número puedo hacer que alguien lo revise. Thomas asintió ya agarrando su chaqueta. Me dirigiré al refugio ahora. Gracias Jem, eres un salvavidas en el refugio. El mismo voluntario de antes lo saludó. Hola señor Reynolds, ¿cómo se está adaptando? Bravo está llegando. Thomas respondió con una leve sonrisa. Escucha, necesito un favor. ¿Todavía tiene sus registros de microchip en el archivo? El voluntario pareció sorprendido por la solicitud pero rápidamente recuperó la información. Thomas anotó el número de microchip y le dio las gracias. En su camino de regreso a casa llamó a Jem para pasarle los detalles. Esa noche Thomas se encontró esperando ansiosamente la siguiente actualización de Jem. Se sentó en su sillón reclinable con Bravo acostado cerca de sus pies. El perro finalmente mostró signos de relajación. Thomas no pudo evitar preguntarse qué tipo de vida había llevado Bravo antes de que sus caminos se cruzaran. Estaba llena de peligro, pérdida, dolor, cualquiera que fuera la verdad. Thomas sabía que había moldeado al perro de maneras profundas, así como sus propias experiencias lo habían moldeado a él. Lo que sea que descubramos, estás a salvo aquí ahora. Thomas susurró. Las orejas de Bravo se movieron ligeramente, pero permaneció tranquilo. Thomas respiró hondo. Las respuestas venían y con ellas tal vez el siguiente paso en su viaje de curación. El teléfono sonó temprano en la mañana. Thomas respondió con su voz aturdida. Tom, soy Jem, encontré algo sobre tu perro, dijo. Su amigo, resulta que su verdadero nombre es Sargento Bravo, sirvió con los marines en Afganistán como perro detector de bombas. Su adiestrador murió en una emboscada hace 2 años. Bravo se retiró después de eso y de alguna manera terminó en el sistema de refugios. Thomas se inclinó hacia adelante en su silla procesando la información, miró a Bravo, que yacía tranquilamente cerca. Podía imaginarlo. El caos de la batalla, Bravo perdiendo a la persona en la que más confiaba. No es de extrañar que
El perro estaba tan roto, pensé que tenía un pasado, pero no. Thomas murmuró. Gracias, Jem, te debo. Más tarde esa mañana Thomas se sentó en el porche, café en mano. Bravo descansó a sus pies, sus ojos escaneando la calle como un centinela. Thomas conocía ese tipo de hiperconciencia, era el mismo instinto que lo había mantenido vivo durante el combate. Todavía estás en guardia, ¿no? Dijo Thomas en voz baja. Bravo no respondió, pero pareció sentir la simpatía en la voz de Thomas. Ambos eran prisioneros de su pasado, decididos a ayudar. Thomas investigó cómo rehabilitar perros retirados, leyó sobre ejercicios para reducir la ansiedad y ayudar a los perros a confiar de nuevo. Esa tarde sacó una pelota de tenis afuera y la arrojó suavemente por el patio. Bravo la observó por un largo momento antes de recuperarla con cautela. Buen chico, Thomas dijo suavemente. Era un pequeño paso pero esperanzador. En los próximos días Bravo comenzó a relajarse. Seguiría a Thomas más de cerca por la casa y a veces meneaba la cola. Una noche incluso apoyó la cabeza en la rodilla de Thomas, una señal de confianza que conmovió profundamente a Thomas. Durante un paseo un vecino llamado Bill se detuvo a saludarlo. Ellos. Oye, Tom, ¿quién es este tipo?, preguntó sonriendo a Bravo. Su nombre es Bravo, Thomas respondió acariciando al perro suavemente. Parece bueno, debe ser Leo. Bill comentó. Sí, ha pasado por mucho, pero estamos averiguando las cosas, dijo Thomas en voz baja. Esa noche, Thomas estaba acostado en la cama pensando en lo lejos que habían llegado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años se sintió esperanzado. Susurró en la habitación oscura. Estás a salvo ahora. Las orejas de Bravo se crisparon, pero mantuvo la calma. Estaban aprendiendo a sanar juntos. ¿Qué pensaste de este giro emocional? Comparte tus pensamientos. ¿Esperabas el pasado de Bravo? Comenta a continuación y dinos qué piensas de su vínculo. Thomas se despertó temprano y vio a Bravo esperando cerca de la puerta, alerta pero tranquilo. Sonrió y le dio una palmadita al perro. Amigo de la mañana. Después del desayuno Thomas agarró la correa decidiendo cambiar su rutina con un paseo al parque. El aire de la mañana era fresco y solo pasaban unos pocos corredores. Bravo caminaba a su lado, los ojos escaneando todos los árboles, los bancos vacíos, sonidos distantes. Thomas notó la tensión del perro. Fácil, Bravo, estás a salvo aquí, él murmuró. Las orejas del perro se movieron pero no se relajaron por completo. Thomas entendió que dejar de vigilar era más difícil de lo que parecía. Llegaron a un campo abierto y Thomas lanzó una pelota de tenis suavemente por el césped. Bravo se quedó quieto, inseguro. Sigue, Thomas animó suavemente. Después de un momento Bravo se acercó con cautela, olfateó la pelota y luego la devolvió con un ligero movimiento de cola. Thomas se rió entre dientes y la lanzó de nuevo. Esta vez Bravo corrió tras ella con más energía. Por un breve momento fue como si las sombras de su pasado se hubieran ido. Jugaron un rato antes de regresar a casa. El sol se ponía lentamente pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. Las calles de un pequeño pueblo en la zona rural de Kansas estaban tan pacíficas como siempre. Thomas Reynolds, un veterano de 68 años, caminó hacia el refugio de animales local, algo que rara vez hacía desde que su esposa falleció hace 5 años. La soledad se había infiltrado en cada rincón de su vida, haciéndose más fuerte con cada día que pasaba en la vieja casa donde habían construido su familia. Sus hijos vivían lejos y su contacto era poco frecuente. El silencio de la casa era abrumador. Sin embargo, Thomas nunca lo admitiría. Fue un viejo amigo, Jim, quien le sugirió que visitara el refugio. Jim creía que tener un perro podría devolverle algo de luz a la vida de Thomas. Aunque escéptico, Thomas decidió intentarlo. El refugio era modesto pero bien cuidado, con filas de perreras y el sonido distante de ladridos resonando en el aire. Un joven voluntario alegre lo saludó en la entrada. Buenas tardes, señor, ¿está aquí para adoptar?, preguntó con una cálida sonrisa. Thomas dudó por un momento, bajando la mirada al suelo. No estoy seguro, tal vez solo necesito algo de compañía, finalmente respondió. La joven asintió con la cabeza con comprensión y lo guió hacia el área trasera donde se guardaban los perros más tranquilos. Thomas deambuló por las filas de perreras mirando a los animales, pero ninguno de ellos pareció llamar su atención. Luego, en el otro extremo del refugio, vio un gran pastor alemán acostado en silencio en una esquina. El perro estaba inmóvil, su mirada distante y llena de una emoción que era difícil de describir, dolor y resignación. Thomas sintió una pesadez inesperada en el pecho mientras observaba al animal. ¿Qué hay de él?, preguntó señalando hacia el perro. El voluntario dudó. Oh, eso es. Bravo. Lo rescató hace unos meses pero nadie ha mostrado interés en adoptarlo. No es muy sociable y tiene algunos traumas. Es un poco desafiante, explicó. Thomas se acercó lentamente a la perrera cuando sus ojos se encontraron con
Bravos vio algo familiar. El camino de la soledad y un pasado lleno de cicatrices era como mirarse en un espejo. Bravo levantó las orejas ligeramente y observó a Thomas con cautela, pero no se movió. Complicado, ¿eh? Thomas murmuró agachándose cerca de la perrera. Parece que tenemos eso en común, ¿no? Gradualmente Bravo se puso de pie y se acercó con cautela a la puerta de la perrera. Thomas extendió la mano permitiendo que el perro lo oliera. Para su sorpresa, Bravo no retrocedió por un breve momento. Los ojos del perro se suavizaron como si reconociera otra alma que llevaba heridas invisibles. El voluntario, sorprendido por la interacción, comentó que no suele reaccionar así con nadie. Tal vez ustedes dos tengan una conexión. Thomas dio una pequeña sonrisa. Averiguémoslo juntos, chico. Y así en esa tranquila tarde 2 sobrevivientes de batallas muy diferentes dieron el primer paso en un viaje que cambiar sus vidas para siempre. A la mañana siguiente Thomas estaba de pie en su sala de estar viendo a su Bravo explorar el espacio desconocido. El pastor alemán se movía con silenciosa precaución, olfateando cada rincón de la habitación, su cuerpo tenso como si esperara que el peligro atacara en cualquier momento. Sus orejas se movían con cada sonido: el crujido de las tablas del piso de madera, el leve zumbido del refrigerador, incluso el viento golpeando suavemente la ventana. Thomas reconoció el comportamiento demasiado bien. Una vez había sido así después de regresar del combate, siempre nervioso, incapaz de relajarse por completo. Era como caminar por la vida con un peso constante presionándote. ¿Has pasado por algo, no es así? Thomas murmuró en voz baja mientras se apoyaba en el brazo de su sillón reclinable desgastado. No esperaba una respuesta, por supuesto, pero Bravo giró la cabeza brevemente al sonido de su voz. Por un momento sus ojos se encontraron. Thomas vio agotamiento en la mirada del perro, una mirada angustiada que reflejaba la suya. Lo inquietó lo mucho que parecían entenderse sin una sola palabra. Bravo continuó su exploración y finalmente se detuvo cerca de la ventana que daba a la tranquila calle suburban. Sus orejas se crisparon y su postura se endureció mientras vigilaba el área como un soldado en patrulla. Thomas dejó escapar un pequeño suspiro sacudiendo la cabeza. La tensión en el cuerpo de Bravo era palpable. Claramente, el perro había sido entrenado para algo serio. A medida que avanzaba la mañana, Thomas decidió intentar aliviar los nervios de Bravo. Llenó un recipiente con agua fresca y lo colocó cerca de la cocina. Bravo se quedó a cierta distancia, dudando. Era como si esperara una orden o una señal que le diera permiso para acercarse. Thomas observó en silencio, su paciencia inquebrantable. Finalmente, después de lo que parecieron minutos, Bravo lo palmeó con cautela y tomó algunos sorbos lentos, incluso mientras bebía. El perro mantuvo la guardia alta, las orejas aún alerta. Más tarde, Thomas agarró una correa de un gancho junto a la puerta y la sacudió. Las orejas de Bravo se levantaron de inmediato. Se puso firme. Su postura era rígida como si esperara órdenes. Thomas se rió suavemente, aunque la escena tiró de su corazón. Realmente no sabes cómo tomártelo con calma, ¿verdad? Dijo. Bravo lo siguió cuando Thomas abrió la puerta principal y salió a la tranquila acera. El aire era fresco y las calles estaban bordeadas de árboles estériles. Ramas que se extendían hacia un cielo azul pálido mientras caminaban. Thomas observó cómo Bravo escaneaba constantemente los alrededores, cada sonido: un coche que pasaba, un arbusto susurrante, el ladrido distante de otro perro. Hizo que la cabeza de Bravo girara en esa dirección. Sus ojos nunca dejaban de moverse y su cuerpo permanecía enroscado como un resorte. Thomas conocía bien esa hipervigilancia. Era el tipo de instinto que te mantenía vivo en la guerra pero te drenaba en la paz. Estás a salvo aquí ahora, Thomas murmuró acariciando suavemente el costado del perro. Por un breve momento Bravo lo miró, la confusión parpadeando en sus ojos. Era como si el perro estuviera tratando de comprender esas palabras, tratando de creer en la posibilidad de la paz. Los días pasaban lentamente, cada uno una delicada danza entre la confianza y la distancia. Bravo permaneció cauteloso aunque había pequeñas señales de progreso. Comenzó a seguir a Thomas por la casa observándolo silenciosamente desde la distancia. Si Thomas se sentaba en su sillón reclinable, Bravo se acomodaría cerca. Sus ojos nunca se cerraban por completo. Por la noche el perro caminaba por el pasillo como si estuviera de patrulla, sus uñas haciendo clic suavemente contra el piso de madera. Thomas trató de no molestarlo, entendiendo que algunos hábitos eran difíciles de romper. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, Thomas se sentó en el mesa del comedor hojeando un viejo álbum de fotos, la desgastada cubierta de cuero
Crujió cuando la abrió revelando imágenes descoloridas de su tiempo en el servicio. Rostros de viejos amigos lo miraron fijamente. Congelado en el tiempo, trazó sus dedos sobre una foto en particular, una foto grupal tomada en las afueras de un pueblo en el extranjero. Todos habían sido jóvenes y esperanzados entonces, ahora tantos se habían ido. Los recuerdos lo invadieron como una marea, trayendo tanto calidez como tristeza. Bravo dio unas palmaditas silenciosas en la habitación. Sus orejas se pusieron alerta. Se acercó a la mesa y olió el álbum abierto. Thomas rió suavemente. Curioso, ¿eh? No te habría gustado mucho ahí afuera, dijo sacudiendo la cabeza, pero mientras hablaba la postura de Bravo cambió. Sus orejas se aplanaron ligeramente y sus ojos se volvieron distantes, como si algo familiar lo hubiera provocado. Thomas notó el cambio de inmediato. ¿Qué pasa, chico?, preguntó con voz suave. Bravo dio un paso atrás y dejó escapar un gemido bajo, casi inaudible. Era el primer sonido que Thomas había escuchado de él desde que lo trajo a casa. En el camino, un grupo de niños que jugaban cerca llamó la atención de Bravo. Uno de ellos gritó: «Mira al perro grande». Un ruido repentino lo sobresaltó y se quedó paralizado. Thomas inmediatamente se agachó a su lado. «Oye, está bien, solo son niños», dijo manteniendo su voz suave. La respiración de Bravo se hizo más lenta y Thomas le acarició el cuello hasta que el perro se relajó de nuevo. Finalmente Bravo reanudó su caminata, aunque sus pasos eran más cautelosos. «Buen chico», Thomas susurró aliviado. Esa tarde los dos se sentaron en el porche en silencio. El calor del sol los calmó a ambos. Thomas tomó un sorbo de café pensando en cuánto habían cambiado ambos. El peso de la soledad que lo había asfixiado durante años ahora parecía más ligero. «Estamos sanando, ¿no es así?», dijo en voz baja. Bravo, acostado a sus pies, lo miró con ojos tranquilos y confiados. En ese momento Thomas se dio cuenta de cuánto este vínculo le había dado un sentido de propósito y paz. En los siguientes días Bravo continuó abriéndose. Siguió a Thomas por la casa, meneó la cola con más frecuencia e incluso apoyó la cabeza en el regazo de Thomas. Algunas noches Thomas a su vez se encontró enfrentando recuerdos que había evitado por mucho tiempo. Una noche John lo visitó. «Tú y ese perro son un gran equipo», dijo con una sonrisa. Thomas asintió. «Sí, ambos tenemos muchas heridas, pero lo estamos resolviendo». Bravo descansaba tranquilamente a su lado como si compartiera el sentimiento. No era fácil, pero estaban avanzando juntos. Thomas y Bravo se adaptaron a su nueva rutina, caminando cada mañana por el parque y ocasionalmente visitando partes más tranquilas de la ciudad. Las caminatas se convirtieron en un ritual pacífico, aunque Bravo todavía mostraba momentos de ansiedad cuando se enfrentaba a ruidos repentinos o personas desconocidas. Una mañana un camión de basura que pasaba traqueteando ruidosamente por la calle. Bravo congeló su cuerpo rígido, ojos abiertos por la alarma. Thomas se detuvo y se agachó a su lado, colocando una mano tranquilizadora en su espalda. «Está bien, solo un camión», dijo suavemente. El perro permaneció tenso por un momento, pero finalmente se relajó, respirando profundamente mientras Thomas permanecía a su lado. El progreso fue lento, pero cada día traía mejoras sutiles. La confianza de Bravo en Thomas se hizo más fuerte y comenzó a responder con más confianza a su voz y presencia. Durante uno de sus paseos nocturnos Thomas notó que Bravo caminaba con una postura más firme. Sus orejas erguidas, pero no rígidas, se detuvieron cerca de un banco y Thomas se sentó dejando que Bravo observara los alrededores. Un par de adolescentes pasaron con un perro más pequeño y aunque Bravo los observó con atención, no se tensó. Thomas asintió con aprobación. «Veo que estás aprendiendo. Ambos lo somos», dijo con una pequeña sonrisa. Al día siguiente, Thomas decidió presentarle a Bravo a un entrenador de perros local, alguien que se especializaba en trabajar con perros militares y policiales. La entrenadora, una mujer llamada Karen, lo saludó cálidamente y se agachó al nivel de Bravo. «Tienes uno fuerte aquí», dijo, extendiendo su mano para que Bravo lo oliera. Dudó, pero no se apartó. Thomas explicó los antecedentes del perro y Karen asintió pensativamente. «Está cargando mucho, pero he visto perros como él recuperarse. Se necesitará paciencia, pero con el vínculo que ya tienen, creo que tiene una buena oportunidad». Karen demostró algunos ejercicios diseñados para ayudar a Bravo a mantener la calma bajo estrés. Practicaron en un área cercada de sus instalaciones, simulando situaciones controladas que podrían desencadenar su ansiedad al principio. Bravo mostró signos de nerviosismo, pero Thomas se quedó cerca hablándole suavemente y lentamente. Bravo comenzó a concentrarse en la voz de Thomas en lugar del entorno. Después de la sesión, Karen sonrió. «Ese fue un buen progreso. Te está escuchando. Sigue trabajando con él y verás más mejoras durante la próxima semana». Thomas continuó los ejercicios en casa y
Durante sus paseos notó un cambio en el comportamiento de Bravo, aunque todavía alerta. El perro parecía más centrado y receptivo. Una noche mientras veía la televisión, Thomas sintió una calidez sorprendente cuando Bravo se subió al sofá junto a él y apoyó la cabeza en su regazo. Fue un gesto simple pero decía mucho sobre la confianza que habían construido. Thomas acarició suavemente el pelaje de Bravo. ¿Has recorrido un largo camino, no? Jim pasó a la noche siguiente y notó lo mucho más tranquilo que se había vuelto Bravo. Wow, este es el mismo perro, bromeó viendo a Bravo descansando tranquilamente en la alfombra. Sí, dijo Thomas sonriendo, está aprendiendo a confiar. De nuevo ambos lo somos. Llama sintió con la cabeza. Es bueno escuchar eso, Tom. Ya era hora. Thomas se rió suavemente. Sí, un día a la vez. Bravo suspiró contento con los ojos medio cerrados. El camino no había sido fácil, pero por primera vez Thomas pudo ver un futuro lleno de paz para ambos. Los paseos matutinos de Thomas y Bravo continuaron sin incidentes durante varios días. Bravo parecía más relajado, su lenguaje corporal menos tenso. Thomas notó cómo el perro ahora se tomaba momentos para simplemente observar el paisaje en lugar de escanear constantemente en busca de amenazas. Una mañana, mientras caminaban por el parque, Bravo se detuvo para observar una ardilla. Ve un árbol. En lugar de reaccionar con alarma, inclinó la cabeza con curiosidad. Thomas se rió entre dientes. ¿Ves? Finalmente estás empezando a disfrutar del mundo. Fue un cambio pequeño pero significativo que le dio a Thomas esperanza para su progreso continuo. Más tarde ese día visitaron las instalaciones de entrenamiento de Karen nuevamente. Esta vez Karen presentó un nuevo ejercicio diseñado para ayudar a Bravo a manejar ruidos inesperados. Usó un silbido distante y el ruido de objetos caídos para simular sonidos sorprendentes. Al principio Bravo congeló su cuerpo rígido, pero Thomas dio un paso adelante y con calma lo llamó por su nombre. Bravo, está bien, concéntrate en mí. Lentamente los ojos del perro se movieron hacia Thomas. Su postura se suavizó. Karen sonrió. Te estás convirtiendo en su ancla. Seguirá mejorando mientras confíe en ti para guiarlo en su camino a casa. Thomas reflexionó sobre las palabras de Karen. Nunca había esperado formar una conexión tan profunda con un perro. Todavía Bravo se había convertido en una parte integral de su proceso de curación. Thomas pensó en su propio pasado, los años de ansiedad e hiperconciencia. Después de regresar del despliegue había aprendido lentamente a dejar ir ese miedo, pero le había llevado tiempo y el apoyo de otros. Ahora estaba haciendo lo mismo por Bravo. El paralelo no pasó desapercibido para él. Eran dos sobrevivientes que se ayudaban mutuamente a encontrar la paz esa noche. Thomas se arriesgó al invitar a su vecino Bill y a su perro a visitarlos. Bravo nunca había interactuado mucho con otros animales desde que llegó al refugio, pero Thomas quería ver cómo lo manejaba cuando Bill llegara. Bravo inicialmente se tensó, pero no se retiró. Observó al perro más pequeño acercarse con cautela. Thomas se quedó cerca ofreciendo ánimo en silencio. Después de unos minutos tensos, Bravo pareció aceptar la presencia de los otros perros e incluso lo olió con curiosidad. Buen chico, Thomas elogió suavemente, aliviado por el progreso. La noche pasó pacíficamente. Bravo se acostó cerca de la silla de Thomas, manteniendo un ojo vigilante pero tranquilo sobre el perro visitante. Bill sonrió. Tienes un buen compañero ahí, ha recorrido un largo camino desde la primera vez que lo vi. Thomas asintió y le dio palmaditas suaves a Bravo. Sí, lo está logrando, ambos lo estamos. La visita terminó con una nota positiva. Bravo no mostró signos de estrés o miedo. Thomas supo que era un paso significativo hacia adelante. Esa noche mientras Thomas se preparaba para la cama, Bravo se acostó tranquilamente en la alfombra junto a la puerta. Thomas sonrió al verlo. Buenas noches, Bravo, te lo has ganado. Un poco de descanso, dijo en voz baja. Por primera vez desde que lo trajo a casa Thomas no escuchó al perro caminar de un lado a otro en el pasillo. En cambio solo había el sonido reconfortante de una respiración constante. Era otro recordatorio de que con tiempo y paciencia ambos estaban aprendiendo a finalmente liberarse de los ciclos de su pasado. Thomas se despertó temprano para encontrar a Bravo ya a su lado moviendo la cola débilmente. La presencia del perro se había convertido en una constante reconfortante en su vida. Después de su paseo habitual por el parque, Thomas se encontró demorándose cerca de una fila de bancos, perdido en sus pensamientos. El aire de la mañana era fresco y el sonido distante de los niños jugando resonaba suavemente. Su mente se desvió hacia los recuerdos que había tratado de enterrar durante años, amigos perdidos en batalla, las largas noches pasadas cuestionando su supervivencia. Bravo le dio un suave empujón en la mano, conectándolo al presente. Thomas dio una pequeña sonrisa. Gracias muchacho, a veces el pasado te sorprende, ¿no es así?
Más tarde esa mañana Thomas rebuscó en un viejo baúl de madera en su ático. Dentro había reliquias de sus medallas de servicio, cartas y fotografías descoloridas. No había mirado estos artículos en años. Mientras los examinaba, Bravo observó en silencio desde la puerta como si sintiera la importancia del momento. Thomas sacó una foto grupal de su antigua unidad, sus dedos trazando los rostros de los hombres que no había visto en décadas. Suspiró profundamente. Todos llevamos algo con nosotros, ¿no es así?, murmuró, hablando más para sí mismo que para Bravo. El perro inclinó la cabeza, sus ojos ámbar suaves y firmes. Esa tarde Thomas decidió visitar el monumento local a los veteranos. Era un lugar que había evitado desde que se mudó de regreso a la ciudad, pero algo dentro de él lo instó a ir. Bravo caminó a su lado, tranquilo pero alerta como siempre. Cuando llegaron, Thomas se quedó en silencio frente al monumento de piedra, leyendo los nombres grabados en él. Reconoció a algunos de ellos, hombres que habían servido en la misma región que él. Tenía el peso de la pérdida asentado en su pecho, pero esta vez no se sentía tan sofocante. Bravo se sentó en silencio a sus pies, ofreciendo compañía silenciosa. Thomas colocó una mano sobre el monumento y susurró: todavía estoy aquí y voy a hacer que cuente. Mientras caminaban de regreso a casa, Thomas reflexionó sobre cuánto había cambiado desde que Bravo entró en su vida. El perro se había convertido en más que un compañero, era un socio en la curación de ambos de ellos. Habían enfrentado un trauma que los afectó y ambos estaban aprendiendo lentamente a confiar en el mundo nuevamente. Thomas ya no sentía la aplastante soledad que había definido sus días. No estaba completamente curado, pero era más fuerte de lo que había sido en años. Bajó la mirada hacia Bravo, que caminaba a su lado con firme confianza. Seguimos adelante, ¿no es así?, dijo suavemente. Bravo dio un pequeño resoplido en respuesta, sus ojos cálidos con comprensión. Esa noche Thomas y Bravo se sentaron en el porche mientras el sol se ponía detrás del horizonte. El cielo se tornó de tonos dorados y rosados, proyectando un resplandor sereno sobre el tranquilo vecindario. Jem llegó de visita y se unió a ellos, acomodándose en una silla. Te ves diferente, tan encendedor, Jem observó. Thomas asintió pensativamente. Sí, creo que finalmente comencé a dejar ir algunas cosas. Jem sonrió y le dio una palmada en el hombro. Es bueno escuchar que te lo mereces. Bravo yacía estirado a los pies de Thomas, completamente a gusto. Los tres se sentaron en un cómodo silencio, viendo las estrellas aparecer una por una. Fue un momento de paz que Thomas llevaría consigo, un recordatorio de que la curación era posible incluso después de las batallas más oscuras. Thomas se despertó con el suave resplandor de la luz del sol temprana que se filtraba a través de cortinas. La casa se sentía en paz de una manera que no había sucedido en años. Se estiró y miró hacia la puerta, donde Bravo yacía con los ojos entreabiertos pero tranquilos. El perro ya no caminaba de un lado a otro por la noche, en cambio descansaba fácilmente, como si el peso invisible que llevaba hubiera comenzado a levantarse. Thomas sonrió suavemente. Buenos días, Bravo, dijo, su voz suave. La cola del perro se movió en respuesta mientras se ponía de pie, estirándose antes de seguir a Thomas a la cocina para su rutina matutina. Después del desayuno salieron a caminar. La ciudad estaba despertando lentamente, vecinos saludándose, autos saliendo de las entradas y el corredor ocasional que pasaba. Thomas notó cómo Bravo ahora caminaba con una postura relajada y firme. No se inmutó ante los ruidos que pasaban ni se tensó ante los movimientos repentinos. La transformación del perro reflejó la del propio Thomas. La hipervigilancia y el miedo que una vez habían gobernado sus vidas se estaban desvaneciendo gradualmente. Realmente estás comenzando a confiar en el mundo nuevamente. Thomas reflexionó en voz alta. Bravo lo miró brevemente, su mirada firme y cálida. Llegaron al parque y encontraron su lugar habitual junto a los bancos. Thomas se sentó, dejando a Bravo vagar cerca mientras observaba. El perro olfateó la hierba y persiguió una hoja a la deriva. Thomas sintió una profunda sensación de orgullo. Habían llegado tan lejos hace solo unos meses. Ambos habían estado atrapados por sus pasados, atormentados por recuerdos de los que no podían escapar. Ahora el futuro ya no parecía algo que temer. Habían construido un nuevo ritmo juntos, una vida llena de pequeñas victorias y momentos tranquilos de paz. Más tarde ese día Thomas pasó tiempo organizando los últimos recuerdos de su servicio. Colocó cuidadosamente las medallas y fotos en el baúl, pero dejó una foto afuera, una foto de su antigua unidad. La enmarcó y la puso en la repisa. Ya no tenía miedo de enfrentar esos recuerdos. Bravo se sentó a su lado observando en silencio mientras Thomas trabajaba. Es importante recordar, Thomas dijo suavemente, pero es igual de importante seguir avanzando. Pasó una mano suavemente sobre la cabeza de Bravo. El perro se inclinó al tacto, un gesto de confianza que habló más fuerte que las palabras. Mientras el sol se ponía esa tarde, Thomas y Bravo se sentaron juntos en el porche por última vez. Ese día el cielo brillaba con brillantes tonos naranja y morado. El aire era fresco y reconfortante, llevando el leve aroma de la hierba recién cortada. Thomas
reflexionó sobre su viaje, sobre el progreso que habían hecho y el vínculo que los había llevado a través de él. Respiró hondo sintiéndose más ligero que en años. Lo logramos. Bravo, seguimos de pie, susurró el perro. Apoyó la cabeza en la rodilla de Thomas. Sus ojos se cerraron en satisfacción. Juntos vieron cómo las estrellas comenzaron a aparecer, sabiendo que lo que sea que les aguardara lo enfrentarían lado a lado. Gracias por unirse al viaje emocional de sanación y confianza de Thomas y Bravo. Su historia muestra que incluso después de las batallas más duras, la paz y la esperanza son posibles. Si disfrutaste la historia, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias poderosas e inspiradoras como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo viajes sinceros. Estad atentos para la próxima aventura.